La Iglesia Jesucristo tiene poder presenta al pastor Rodolfo Indone. Bien, vamos a dar comienzo al estudio donde estamos buscando áreas espirituales reveladas por el Espíritu Santo a través de la Sagrada Escritura para nuestras vidas. Oramos a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias primeramente porque permites una vez más que estemos reunidos en tu nombre en esta hora de la noche, en esta vigilia, aquí en tu casa, para poder estar compartiendo palabras reveladas por tu Espíritu para nuestras vidas, para nuestra alma y para nuestras áreas espirituales. Yo te pido, Dios, que estés obrando en nuestras vidas, conforme a tu palabra. Danos entendimiento y sabiduría para contemplar las cosas secretas que están manifestadas a través de la Sagrada Escritura. Te damos gracias y en el nombre tuyo, Jesús, para tu gloria, Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Bien, vamos a estar dando comienzo y seguimos buscando revelaciones de la palabra en el área espiritual, en donde vamos en este tema del día de hoy, a entender y comprender lo que representa el Espíritu Santo de Dios sobre nuestras vidas, para poder tener revelaciones de la palabra de Dios a través de las Sagradas Escrituras. Jesús mismo dijo que Él enviaría al Espíritu Santo, el Consolador, el Espíritu que estaba en Él, el Espíritu que es del mismo Dios, para que esté sobre nosotros y poder así tener revelación de las cosas secretas y ocultas que tiene la Sagrada Escritura en el área espiritual, en esa dimensión espiritual. En el libro de Ezequiel, en el capítulo 36, versículo 25, dice algo muy importante, que vamos a dar comienzo a esta área para que podamos entender y comprender lo que es estar en el cristiano, en los hijos de Dios, lleno del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para poder testificar, para poder declarar y para poder dar testimonio de que somos hombres y mujeres transformados, cambiados a la imagen y semejanza del Señor. El libro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 25, dice la palabra del Señor. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de toda vuestra inmundicia, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y lo pongáis por obra. Aquí vemos a través de esta palabra algo muy importante. Primeramente, lo que es la dimensión de Dios a través del Espíritu, de su mismo Espíritu sobre nuestra vida. La importancia que es tener al Espíritu Santo. El mismo Jesús dijo, antes de ascender al cielo, el mismo Jesús le dijo a sus discípulos, en el libro de Hechos, vamos a ir al libro de Hechos, en el capítulo 1 del libro de Hechos, vamos a ver algo importante que le dijo Jesús a esos discípulos, una vez que había resucitado, había ascendido
iba a ascender al cielo, a sentarse a la diestra de nuestro Padre Celestial, iba a dejar una promesa hecha realidades desde ese momento hacia estos tiempos y hasta la venida del Señor Jesús a arrebatar a su iglesia y arrebatar a su pueblo. Él mismo había dicho en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, donde dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vemos acá, en esta promesa de Jesús, el poder del Espíritu Santo que iba a venir sobre esos discípulos, y a través de esa promesa, en estos tiempos que vivimos, también tenemos la misma promesa de recibir el poder del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Y cuando llegó la promesa del Espíritu Santo sobre aquellas vidas de aquellos discípulos, dice que ellos estaban reunidos en busca de recibir esa respuesta de parte de Dios, esa promesa de Jesús, en donde ellos estaban unánime, reunidos, en ese principio de la iglesia cristiana, que era ese aposento santo, donde había aproximadamente 120 personas, y entre ellos estaban los discípulos del Señor. Dice que en esa oración, en esa comunión espiritual, donde también se cumple una de las promesas que dijo Jesús también, que donde si tan solo 2 o 3 se reúnen en mi nombre, reunidos en mi nombre, yo voy a estar presente. Y a través del Espíritu Santo, a través de esa promesa que Él iba a enviar, iba a estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Hay algo muy importante que hemos visto también en la vigilia anterior de la semana pasada, donde hemos visto lo que representaba y lo que representa la iglesia, y lo que representa la iglesia como templo que somos nosotros también dentro de nuestra vida, ya que nosotros somos el templo del mismo Espíritu Santo que está hablando Jesús de promesa en estos momentos para que esté con nosotros, así como estuvo en ese aposento santo con aquellos 120 personas. Dice la palabra, el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 2 en adelante, dice: y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento rocío, recio, que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y dice la Biblia en el versículo 4, y fueron aquellos 120 personas que estaban ahí, en ese aposento santo, reunidos, orando, clamándole a Dios y esperando la promesa de recibir al Espíritu Santo, al mismo Espíritu de Dios. Y dice que fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Vemos que una vez que ellos recibieron el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios sobre sus vidas, el poder de Dios se manifestó en la vida de esos hombres. Y entre ellos estaba el apóstol Pedro, donde él mismo, dando ese primer discurso, ese primer mensaje al pueblo, habló Pedro, predicó Pedro, lleno del poder del Espíritu Santo, y dio ese primer mensaje diciendo: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas
En aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y le daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Qué tremenda profecía, qué tremenda palabra a través del apóstol Pedro, pero por la boca hablaba el Espíritu Santo de Dios. Por la boca de Pedro hablaba el mismo Espíritu, profetizando proféticamente que en los postreros tiempos, que en estos tiempos que en los que estamos nosotros hoy, íbamos a tener esas revelaciones proféticas del Espíritu Santo, esos poderes del Espíritu Santo, irían dándonos sabiduría, entendimiento y conocimiento, como él hemos estado visto en la palabra, en la clase anterior. En el libro de Proverbios, capítulo 1, versículo 23, vamos a ver qué importante que es el Espíritu de Dios, de la misma manera, verificando lo que dijo el apóstol Pedro. Proverbios, capítulo 1, versículo 23. Dice la palabra del Señor: Volveos a mi represión, y aquí yo derramaré de mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mi palabra, por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí de mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo consejo mío, y mi represión no quisiste. También yo me reiré en vuestras calamidades, y me burlaré cuando os vinieren lo que teméis. Cuando vinieres como destrucción de lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría. Y vemos a través de todo este mensaje de Dios que iba al pueblo, enseñándole, ministrándole lo que representaba el Espíritu Santo sobre la vida de cada persona. La importancia que es. La importancia que es tener al Espíritu Santo en nuestras vidas y por obra el Espíritu Santo en nuestra vida, para que nos enseñe, para que nos ministre, para que nos dé la sabiduría de Dios y el conocimiento de Dios. La importancia que es estar reunidos, como estuvieron aquellos hombres en el aposento santo, aquellas mujeres en el aposento santo, orando, clamándole a Dios, clamándole al Señor para que sea derramado el Espíritu que le había prometido Jesús sobre su vida, para poner por obra todo lo que Jesús había enseñado. Esos secretos espirituales. El poder de Dios. En el poder de Dios era derramar el conocimiento de Dios y la sabiduría de Dios sobre el corazón y la mente del hombre. Dios, hablando aquí en el libro de Proverbios, lo que necesitaba el hombre, despojarse, lo que necesitaba la persona, deshacerse de su interior, y lo que decía el profeta Ezequiel para ser limpio del corazón, del interior, y para que obre el Espíritu Santo en la persona, en cada cristiano y en cada cristiana. La excelencia, la importancia de lo que hemos visto, lo que representa la sabiduría de Dios sobre la mente del hombre. Y la importancia de lo que dijo Jesús en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 23, donde dijo el mismo Jesús: yo soy el que escudriña, dijo Jesús, la mente y el corazón, y daré a cada uno según vuestras obras. Vemos acá aquellos hombres
aquellas personas cuando del aposento santo recibieron el Espíritu de Dios, lo primero que iba a hacer el Espíritu Santo en la persona, que lo que hacen lo primero en nuestra vida, es limpiar nuestro interior. Deshacer, como decía el profeta Ezequiel, todas esas cosas sucias que están en nuestro interior, para que sea el mismo Espíritu Santo, que dice la Biblia que es 3 veces santo, 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 comenzar a trabajar sobre nuestro interior y poder ver las cosas reveladas por el Espíritu Santo y poder entenderlas nosotros a través del Espíritu Santo y poder tener los conocimientos de Dios a través del Espíritu Santo. Por eso Jesús dijo, Él es el que nos va a llevar a conocer toda la revelación de la palabra del Señor, revelada por el Espíritu Santo. Lo dijo el mismo Señor Jesús. Entonces la importancia es de entender y comprender lo que dijo Jesús en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 3, donde dice, bienaventurados los pobres en el espíritu, porque ellos verán el reino de Dios. Y cuando habla de la bienaventuranza de los pobres en el espíritu, está hablando que somos bienaventurados aquellos los que estamos quebrantados en el espíritu. Quiere decir que el trabajo que tiene que hacer Dios en el primer lugar para que nosotros podamos entrar en esa dimensión espiritual es comenzar a permitirle que el Espíritu Santo comience a limpiar nuestro interior para que Él pueda correr como río de agua viva sobre nuestra vida y darnos el alimento espiritual sobre nuestro corazón y sobre nuestra mente. Podemos ver la importancia que representa 3 puntos importantes, ya que hemos visto que hemos nacido, hecho, formado por el mismo Señor, a imagen y semejanza de Dios. Eso quiere decir que el Espíritu Santo lo primero que tiene que hacer sobre nuestra vida, esa limpieza, para que podamos tener esa comunión, para que nosotros podamos tener esa relación y poder entenderlo al Espíritu Santo y poder conocerlo al Espíritu Santo. Porque para conocer a Dios, para entender a Jesús y conocer a Jesús, tenemos que conocer primeramente al Espíritu Santo y conocer al Espíritu Santo. ¿Y quién es el Espíritu Santo? Conociendo al Espíritu Santo, vamos a conocer a Jesús. Porque el mismo Espíritu Santo que el que está en nosotros, que prometió enviar Jesús, es el mismo Espíritu Santo que estaba en la vida de Jesús. Y es el mismo Espíritu de Dios que formó a aquel primer hombre. Y es el mismo Espíritu Santo que entró en aquel primer hombre llamado Adán y a aquella primera mujer llamada Eva. Entonces quiere decir que el mismo Espíritu Santo nos va a llevar a mostrarnos todos los secretos espirituales y revelados del mismo Dios que estaba en Jesús, del mismo Dios que estaba en Jesús, es el mismo Dios que está en nuestra vida. Por eso Dios nos enseña a través de las Sagradas Escrituras, nos educa a través de las Sagradas Escrituras, nos va instruyendo a través de las Sagradas Escrituras para poder conocerlo a Dios y a través de eso poder recibir todo lo que Dios tiene sobre nuestra vida. Ahora Jesús nos enseña los primeros pasos que debemos hacer. Y vamos a ver cómo, morando el Espíritu Santo en nuestra vida, vamos a empezar a entender y comprender lo que representa el Espíritu Santo en nuestra vida. En 1 Corintios, capítulo 3, versículo 16, vamos a ver lo que dice la Sagrada Escritura, cómo el Espíritu Santo mora en el cristiano. ¿Lo tiene ya? 1 Corintios, capítulo 3, versículo 6, donde dice, ¿no sabéis que sois templo del Espíritu Santo, el cual mora en nosotros? Esto quiere decir que
nosotros como templo del Espíritu Santo, que mora en nosotros, tenemos que aprender a tomar decisiones y determinaciones de decidir que mora en tener conciencia, tener decisión de darle lugar al Espíritu Santo que mora en nuestra vida, ya que lo recibimos, lo aceptamos y lo tomamos. Lo tomamos la promesa que Dios, a través de Jesús, nos mandó a nosotros. Jesús mismo dijo, en una oportunidad, para poder entender y comprender de cómo lo debemos recibir, le dijo a un maestro de las Escrituras, conocedor de las Sagradas Escrituras, que de nada sirve la ley, de nada sirve, porque la revelación del Espíritu Santo viene a través de un nuevo nacimiento, no del área intelectual, no del conocimiento de la mente, sino del nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es renunciar a la vieja vida para volver a tener una nueva vida en Cristo. Por eso el apóstol Pablo decía, en esa oportunidad donde nos enseña y nos hace entender a nosotros lo que representa el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento, decía el apóstol Pablo, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Las cosas viejas pasaron, ahora son todas hechas nuevas. Cuando tomamos esa decisión de decir, ya no vive el yo, ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí, significa que debemos cumplir lo que dijo Jesús. Debemos renunciar a la vieja vida, a la vida pecaminosa, a la vida de la naturaleza humana, para comenzar a vivir en una vida en el área donde el Espíritu Santo, que es Espíritu, comience a reinar nuestro espíritu. Y nuestro espíritu comience a tener esa comunión con el Espíritu Santo, que es Espíritu, para que entre en nuestro corazón. Y cuando nosotros le permitimos en esa decisión y determinación de morir en la carne, en los deleites, placeres que la carne nos ofrece, para comenzar a tener un andar espiritual, un andar en el Espíritu, en un andar en esa comunión con el Espíritu Santo, necesitamos que reine el Espíritu Santo en nuestro corazón. Cuando reina en nuestro corazón, va a comenzar a limpiar, como dice la Sagrada, los versículos que hemos compartido, nuestro corazón, donde va a derramar el Señor la unción, el poder, la sabiduría, el conocimiento y las cosas secretas, como decía en el libro de Jeremías, capítulo 3, versículo 33. Cuando hemos compartido la clase anterior, de qué manera el Señor comenzaba a escuchar, de qué manera comenzaba a obrar y de qué manera comenzaba a trabajar nuestro interior, como el alfarero nos muestra también el libro de Jeremías. Esto quiere decir que cuando dice la palabra de Dios, decía que derramaré, decía, mi espíritu, ¿no? Y profetizarán y hablaremos cosas secretas y ocultas que tiene el Espíritu hacia nuestra vida. Y eso significa que cuando Él comienza a limpiar nuestro corazón, que nosotros le permitimos, en el renunciamiento, en esa determinación de decir, muere la vieja persona, muere el viejo yo, el viejo hombre, la vieja mujer, para nacer una nueva persona, un nuevo hombre y una nueva mujer cristiana, seguidor, discípulo del Señor Jesús. Esos son los primeros pasos espirituales que Dios nos muestra a cada uno de nosotros para que comencemos a vivir una vida espiritual. Hemos visto en la clase anterior, como decía el apóstol Pablo, de la manera que lo recibimos. Recuerde que en el Aposento Santo que acabamos de leer, esas personas lo recibieron, ¿cómo lo recibieron? En oración, en comunión, cumpliéndose la palabra que dijo Jesús. Si 2 o 3 se reúnen en mi nombre, en ese momento había 120 personas reunidos, unidos, en un mismo espíritu, buscando los 120, la promesa que descendiera sobre su vida, el Espíritu Santo que descendiera sobre su vida. Por eso hablamos la reunión anterior, la vigilia anterior, hablamos lo que representaba la iglesia. La iglesia
es donde es el lugar de reunión, de congregación de los hijos de Dios, del pueblo, de aquellos que vamos en busca de Dios, de las bendiciones de Dios, de la respuesta de Dios. Es donde el Espíritu Santo nos ministra, donde el Espíritu Santo a través de los mensajes, a través de la administración de la palabra, recibimos, nos instruye, nos capacita, nos da sabiduría, nos da entendimiento, nos da conocimiento, y nuestra alma se goza, se deleita, y nuestro espíritu entra en esa unión espiritual, como pasó en el aposento santo. Y en el aposento santo dice que descendió el Espíritu Santo. En el aposento santo dice que ellos recibieron al Espíritu Santo, lo que le había prometido a Jesús. Pero mire qué importancia que es esos 120, cuando estaban, antes de recibir el Espíritu Santo, cuando Jesús les dijo, no se muevan, no vayan a ningún lado, sino esperen que yo voy a enviarle el Espíritu de mi Padre para que esté sobre su vida. Quiere decir que mientras el ser humano no tiene el Espíritu Santo, no puede tener esa comunión con Dios, esa relación con Dios, esa revelación espiritual con Dios. Por eso el profeta Ezequiel hablaba de lo que significaba la limpieza y hablaba también lo que significaba sacar todos los ídolos que están en el corazón. Cuando tenemos la revelación espiritual, vamos a ver que el Espíritu Santo nos está hablando de los ídolos, de lo que se deleita nuestra vida interna, nuestro corazón y nuestra mente. Muchas veces cuando hablamos de ídolos solamente creemos que son las estatuas, que son la idolatría de imágenes. Acá lo que nos está hablando Dios son áreas espirituales. La idolatría que tiene nuestro corazón, los deleites que tienen nuestras pasiones. Por eso el apóstol Pablo decía, debemos menguar en la carne para que crezca el espíritu. Debe morir la carne. Jesús decía que la carne tiene que morir para que viva el espíritu. Y lo vemos en el libro romano. Vamos al libro romano, capítulo 8. Romanos 8, versículo 1. Lo que representa vivir en el espíritu. La palabra de Dios dice, capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Este es el nuevo nacimiento que nos habla Jesús, para que nosotros podamos vivir en el espíritu, para que el Espíritu Santo obre sobre nuestra vida, para que pueda darnos a aquello que luego Dios quiere usar nuestra vida, utilizar nuestra vida. ¿De qué manera Dios nos va a utilizar? Nos va a utilizar a través de los frutos y de los dones, de la unción y de la gracia que el mismo Espíritu Santo tiene que poner sobre nuestras vidas, para luego nosotros ser instrumento y canal de bendición sobre las personas que tienen que salir de la esclavitud, que tienen que renunciar al pecado, que tienen que vivir un área también conforme a la de Dios, para que nosotros podamos transmitir y para que la obra del Espíritu Santo que está en nosotros también la pueda hacer en las otras personas. Para conocer al Espíritu Santo las otras personas de la misma manera como nosotros empezamos a conocer al Espíritu Santo. Entonces el apóstol Pablo nos enseña a través del Espíritu Santo cómo nosotros tenemos que empezar a vivir. Y aquí en este capítulo hay algo interesante en la cual podemos analizarlo para comenzar a vivir un área espiritual. ¿Cómo es la base del nuevo nacimiento espiritual con el Espíritu Santo? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es que lo que anda conforme a la carne, no puede andar conforme al Espíritu Santo, pero lo que no anda conforme a la carne, ¿no?, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Lo primero que nosotros, para que reine el Espíritu Santo, aquellos 120 personas que estaban en el aposento santo,
estaban en oración, estaban en comunión y estaban poniéndose de acuerdo con toda la enseñanza que el mismo Jesús le había dado. Esa enseñanza la estaban empezando a poner por obra en la fe. ¿Por qué? Porque estaban esperando la promesa del Espíritu Santo. Y la promesa del Espíritu Santo pasó varios días, para que llegara en el momento justo y exacto que ellos estaban en un área espiritual libre para tener la comunión con el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que entrara en sus corazones, luego pase por su mente y luego sea derramado hacia el exterior. Por eso Jesús dijo, y la misma palabra de Dios dice, lo que sale del corazón, sale la vida o sale la muerte. Del corazón hablamos con poder del Espíritu Santo, o del corazón habla el poder de la mente. Entonces quiere decir que la comunión que tiene que haber entre el Espíritu Santo y nuestro espíritu va a ir primeramente al corazón, que vendría a ser al alma, va a limpiar ese corazón, va a limpiar esa alma, para luego transmitir la mente. Y cuando transmite la mente, va a empezar a limpiar nuestra mente, conforme a la limpieza de nuestro corazón, conforme al renunciamiento, porque una limpieza del corazón comienza por los renunciamientos. Renuncio al pecado, renuncio a mis costumbres, renuncio a mis deleites, renuncio a la ira, renuncio a la bronca, comienzo a perdonar lo que antes no podía perdonar, renuncio a las amarguras, renuncio a la ira, renuncio a los pleitos, renuncio a las peleas, a los conflictos. Nace una nueva persona con esa limpieza del corazón. Por eso el Señor lo primero que nos invita a nosotros a hacer es al renunciamiento, al arrepentimiento. Al arrepentimiento. Es allí donde el Espíritu Santo va a obrar sobre nuestra vida y nos va a liberar de la esclavitud, y nos va a liberar de las ataduras, y nos va a liberar lo que el diablo ha puesto sobre nuestra vida cuando estábamos separados de Dios, alejados del Señor. Ese es el comienzo de un área espiritual. Es el comienzo de lo que Dios quiere hacer sobre nuestra vida. Dice la Biblia, en el libro de Gálatas, capítulo 4, versículo 6, dice, y por cuanto sois hijos de Dios, envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, cual clama, Abba, Padre. Miren qué importante que dice el apóstol Pablo en el libro de Gálatas 4, 6. Por cuanto sois hijos de Dios, una vez que nosotros renunciamos, somos libres del pecado por el sacrificio de Jesús allí en la cruz, por la sangre maravillosa de Jesús allí en la cruz. Por la determinación que tomamos del nuevo nacimiento, por lo que tomamos la enseñanza, el conocimiento y aceptamos la palabra de Dios sobre nuestra vida. Renunciamos al pecado. Somos una nueva persona en Cristo. Entramos en el reino del Señor. Somos herederos de las promesas de Dios. Y entramos en un mundo, en el mundo de Dios. Y por eso el apóstol Pablo dice, estamos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Ahora mire qué interesante que decía el apóstol Pablo en el libro de Gálatas, donde decía, y por cuanto sois hijos, ya siendo hijos de Dios, comprados por el mismo Jesús en la cruz, y por la decisión y determinación de comenzar una nueva vida en Cristo, dice que ahí envió a nuestro corazón el Espíritu Santo, ¿verdad? Y viviendo en ese Espíritu que está en nuestra vida, como sucedió en el aposento santo, dice
Porque en el versículo 2 del capítulo 8 del libro romano, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne del pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Quiere decir que aquí hay algo tan importante en la cual Pablo decía de qué manera nosotros tenemos que vivir con el Espíritu. Si lo recibimos por fe en el Espíritu, entonces debemos andar de la misma manera, por el Espíritu. Para andar por el Espíritu, nosotros tenemos que dejar crecer el Espíritu Santo en nuestra vida y que tiene que morir o menguar la carne. Ahora, ¿cómo es esto? Dice en el versículo 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque al ocuparse de la carne es muerte, pero al ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Qué dice la palabra? Que todo al ocuparse de la carne es donde nos separa de Dios. Pero si nos ocupamos del Espíritu, vamos a tener vida por el Espíritu Santo, por la comunión del Espíritu Santo, por el mismo Dios sobre nuestra vida. ¿Verdad? Ahora, dice, versículo 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Quiere decir que cuando Jesús dijo, bienaventurados los de limpios corazones, que ellos verán a Dios, está significando que tiene que morir todos los deleites, pasiones que tiene la carne, o sea, nuestro corazón y nuestra mente natural. Deleite que el mundo nos ofrece. Entonces, hay algo importante para comenzar a vivir en el Espíritu, que dice el apóstol Pablo, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Por eso hemos visto, recuerden, la vigilia pasada, hemos visto lo que representa vivir en el Espíritu, lo que representa morir en la carne, lo que representa en una palabra consagrarse a Dios. ¿Qué hicieron aquellos hombres y mujeres que han escuchado a Cristo, lo han vivido con Cristo, caminando con Cristo, viendo lo que el Señor Jesús hacía a través de su Padre, el mismo Dios en la vida de Jesús hecho hombre, los milagros, las señales, todo lo que hizo Jesús, todo lo que hizo Jesús aquí en la tierra, aquellas personas veían lo que hacía Jesús, ¿verdad? Veían todas las señales de Dios en la vida. Él mismo declaraba, las señales de Dios estaban en la vida de Jesús. Cuando el apóstol Pedro predicó ese primer mensaje lleno del Espíritu Santo, dice que en ese comienzo de la iglesia, en ese comienzo de esos cristianos que comenzaban a servir a Dios a través del Espíritu Santo, dice que todas las señales estaban en la iglesia primitiva. Todas. Podíamos ver que hasta por la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Y antes de recibir al Espíritu Santo, ¿quién era Pedro? Pedro era un hombre que cuestionaba a Jesús, un hombre que confrontó muchas veces a Jesús. En una palabra, ¿cuántas veces Jesús se enojó con Pedro? ¿Cuántas veces Jesús
le hablaba duro a Pedro. Como muchas veces parece que la palabra de Dios, ¿no?, es dura sobre nuestra vida. ¿Cuántas veces escuchamos decir a hermanos o a personas, qué palabra dura que predicó el pastor, ¿no? Qué palabra que me hirió tanto esa palabra. ¿Cuántas veces, no? Pero a mí la palabra de Dios dice que la palabra de Dios es como una espada de doble filo, que penetra hasta los tuétanos, redarguye. Cómo duele, ¿no? Pero después, qué refrigerio que viene. Cuando podemos leer algunas palabras de exhortación de Dios que nos habla, para que nosotros reflexionemos, cambiemos nuestra postura, cambiemos nuestra forma de pensar, porque claro, cuando la carne se deleita, después le duele a la carne renunciar. Va a pelear la carne con el espíritu, va a luchar contra nuestro espíritu, porque no quiere ceder a los deleites. Esos deleites que nos hacían, nos complacía tanto, ¿no? Nos deleitábamos tanto. De repente el espíritu nos exige a renunciar para crecer el espíritu y que muera la carne. Entonces ahí viene la lucha interna, de la mente carnal a la mente espiritual. Por eso el apóstol Pablo decía, debemos renovarnos en la mente y en el espíritu. Por eso acá el apóstol Pablo decía, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el espíritu. Si es que el espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto. Quiere decir que se tiene que cumplir lo que dijo Jesús. Debemos nacer de nuevo. Morir en la carne para nacer en el espíritu. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo de verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos, Jesús, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales, por su espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el espíritu hacéis morir la obra de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Porque no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Y el espíritu mismo de testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, también heredero de Dios y coheredero con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Quiere decir que para que nosotros comencemos a vivir en una relación espiritual, necesitamos que estos pasos se hagan realidades sobre nuestra vida. Por eso, la importancia que cuando comenzamos a ver de qué manera el ser humano, la persona, estaba formado por Dios, creado por Dios. Recuerden que somos imagen y semejanza de Dios. Somos imagen y semejanza de Jesús. Somos imagen y semejanza al Espíritu Santo de Dios. Aprendimos que para llegar a recibir al Espíritu Santo en nuestra vida, tenemos que cumplir todos estos pasos, desde
cómo hizo aquel primer hombre que representa a nuestros primeros padres de la raza humana, y somos descendientes, cada uno de nosotros, cada persona en este mundo, descendiente de aquellos primeros hombre y mujer, Adán y Eva. Adán y Eva, la Biblia dice que Dios los creó a imagen y semejanza de Él, de Jesús y del Espíritu Santo. Luego, en la desobediencia, se alejaron de Dios por el pecado, por la esclavitud, por desobedecer a Dios. Cuando se desobedeció a Dios, Dios lo siguió buscando. Lo buscó Adán, habló con Adán, lo tuvo que sacar del huerto del Edén para que comenzara los primeros pasos por la desobediencia, por la separación de Dios, por estar apartado de Dios, comenzó a tener una vida de sufrimiento, una vida de esclavitud, una vida de dolor, una vida de enfermedades, hasta de muerte física y también de una muerte espiritual. Pero Dios no lo abandonó a ese hombre. Dios nunca nos abandonó. Nunca abandonó a la humanidad. Nunca abandonó a su creación. Lo siguió buscando. Lo siguió buscando primeramente a través de los profetas. Luego lo siguió buscando a través de aquellos que eran enviados por el mismo Dios, a través del Espíritu Santo que estaban en aquellas personas, para que buscara a la humanidad que se estaba perdiendo en la esclavitud y después en una muerte espiritual primero, después una muerte física y luego en una eternidad en el infierno. Porque también la Biblia nos enseña que hay un infierno que existe, pero también hay un cielo que existe. De un infierno que tenemos que escapar producto de que el mismo hombre se dirige a ese infierno. El infierno no fue creado para el hombre, el infierno fue creado para Satanás, que luego lo vamos a ver más adelante. Pero Satanás fue debido a aquel primer hombre rumbo al infierno. Y así hace hoy hasta estos tiempos, ya que sigue siendo el mismo Satanás, el mismo diablo, el mismo demonio, para llevar a muchas vidas, personas, al infierno. Pero el amor de Dios y la misericordia de Dios es tan inmensa, tan grande, que nuestra mente infinita no la puede ver. Entonces, a través de que Dios lo siguió buscando al hombre, y el hombre siempre usó los oídos a la voz de Satanás para vivir una vida pecaminosa, una vida de esclavitud, una vida de dolor, una vida de sufrimiento, y Dios mirando el sufrimiento y el dolor de los humanos, de las personas. Entonces dijo, cuando primero envió a los profetas y el hombre no los entendía, no los escuchaba, no obedecía, entonces Dios con su amor y con su misericordia dijo, no voy a dejar que vayan todo al infierno, lo voy a seguir buscando. Entonces dijo allí en el libro de Juan capítulo 3, versículo 16 y 17, que de tal manera Él nos sigue amando, que entonces tuvo que enviar a su Hijo amado Jesús, el mismo Dios hecho hombre, en el Hijo de Él. ¿Para qué? Para que a través de Él lo podamos ver. El ser humano lo vio, lo pudo tocar, pudo ver las señales de Dios sobre Él, pudo ver la maravilla, pudo ver el poder de Dios, pudo ver todos los milagros que Dios tenía para dar al ser humano. Y a través de Jesús, muchos pudieron entender y comprender que Dios lo estaba buscando. Y el que creían en Él, como dice la palabra, como en estos tiempos, el que cree en Él, lo acepta en su vida, lo recibe en su vida, entonces hay vida y vida en abundancia. Salvación del alma, salvación de la persona, la libertad. El mismo Dios, a través de su Hijo amado Jesús, tuvo que ir a la cruz para vencer al diablo y demostrar que se puede ir, Jesús pudo ir a la cruz sin pecado. Se puede morir en la carne. El sacrificio de la cruz es la muerte de la carne para que viva el espíritu, el alma. El renunciamiento
a los deleites de la carne, a los deleites que nos trae el pecado, para que podamos tener una vida eterna. Jesús pudo vencer, porque dice que fue la cruz sin pecado. Y también nos dejó la enseñanza que también nosotros podemos vivir sin pecado, para ganar un cielo. Podemos vivir como aquellos hombres en ese aposento santo que pudieron recibir al Espíritu Santo. De la misma manera, nosotros también lo podemos recibir al Espíritu Santo. De la misma manera que el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, el apóstol Juan tenían revelaciones, tenían los dones espirituales, la manifestación de Dios sobre la vida de aquellos hombres, después de ese aposento santo, la manifestación de aquellos profetas que tenían antes de la venida del Señor Jesús, como tenía Elías, que también resucitaba enfermos, muertos, levantaba paralíticos, Eliseo, todos esos profetas de Dios, guiados por el Espíritu Santo sobre esa vida, como luego pasó en la vida de Pedro, luego pasó en la vida del apóstol Pablo, que dice que hasta por los payos que le llevaban, él oraba y los enfermos eran sanados. Jesús mismo dijo, en mi nombre harán cosas mayores que hice yo. Proféticamente estaba hablando en estos tiempos que la iglesia del Señor Jesucristo, que los siervos de Dios de la iglesia del Señor Jesucristo, los hombres transformados, cambiados a la imagen de Jesús, llenos del poder del Espíritu Santo, también puede haber y pueden tener los mismos dones en este mismo tiempo que vivimos, como lo tuvo Pablo, como lo tuvo Pedro y como lo tuvieron tantos hombres de generación en generación. El mismo Dios que estaba en la vida de ellos es el mismo Dios que está en la vida hoy de cada uno de nosotros. El mismo Espíritu Santo que estaba en la vida de Jesús es el mismo Espíritu Santo que hoy está en la vida de hoy de aquellos que le estamos sirviendo a Dios conforme al Espíritu de Dios y a la palabra del Señor. Los dones que tuvieron aquellos hombres de la iglesia primitiva son los mismos dones que hoy están en la iglesia del Señor Jesucristo. De aquellos que estamos bajo la obediencia de la palabra, viviendo la palabra, renunciando al pecado, consagrándonos al Señor, de la misma manera que hicieron aquellos hombres y mujeres de aquella iglesia primitiva, consagrados a Dios, consagrados al Espíritu Santo. De aquellos que nos relata la Sagrada Escritura, como habla el apóstol Pablo acá. El apóstol Pablo, hablando a través del libro romano, el mismo apóstol Pablo era el que vivía de esta manera. Por eso la Biblia dice que el apóstol Pablo tenía los 9 dones. El apóstol Pablo vivía en el Espíritu. Pedro vivía en el Espíritu. Juan vivía en el Espíritu. Entonces esos hombres eran usados por el Espíritu Santo. Esos hombres hoy no están. Y a través de las generaciones postreras en las cuales entramos nosotros, igual y de la cual detrás nuestro van a venir otros, hasta que venga el Señor a buscar su iglesia, hasta que el Señor levante el Espíritu Santo y hasta que un día nos encontremos en el cielo por una eternidad. La misma palabra de Dios, el mismo consejo del apóstol Pablo que nos da y los mismos poderes del Espíritu Santo es el que hoy sigue obrando las señales de Dios. Hemos visto paralíticos que se levantaron, hemos visto milagros, hemos visto señales de Dios, manifestación de demonios huyendo ante la presencia del Espíritu Santo, liberación, sanidades, milagros. Hemos visto todas las señales de Dios. Hasta hemos visto hermanos que han resucitado. Testimonios. Hemos visto la misma, se da cumplimiento lo que dijo el Señor Jesús. Revelación de la palabra, revelación espiritual. Revelaciones proféticas hechas realidades. Las hemos visto. Por eso Jesús dijo, en mi nombre echarán demonios. Pondrán las manos sobre los enfermos y serán sanos. Y prediquen el Evangelio para salvación. A través de nuestra vida, como a través de aquellos hombres de esa iglesia primitiva y luego los que siguieron,
podemos ver que las mismas manifestaciones hoy siguen estando.